solo a tu hija y cuáles han sido los mayores retos que has afrontado en este camino. Ok. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, mi historia es la historia de cualquier pareja divorciada, con la diferencia de que yo asumí el rol de la crianza. ¿Ok? La madre de mi hija, en su momento de nuestra separación, ella nos sentamos a conversar y ella me dijo que ya no estaba preparada ni emocionalmente ni económicamente para asumir la crianza de la niña, porque nosotros vivíamos fuera del país. Ok. Y bueno, llegamos al acuerdo de que la niña iba a quedar a mi cargo, pero yo tenía que regresar nuevamente a Venezuela. Entonces, desde ese momento, yo me he dedicado ya desde hace 7 años ya a criar monoparentalmente a mi hija. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has afrontado en esta crianza? Porque no solamente el divorcio, sino también es el cambio de país y es que tu hija está muy lejos de su madre. Yo creo que el reto más grande es adaptarte día a día a lo que es el crecimiento del niño, ¿ok? Conocerlo, por más que tengamos la información a la mano de lo que es la crianza y cómo criar, o todos los consejos que podemos recibir en nuestro hogar, llevar de la mano la vida de alguien más es sumamente difícil. Adaptarnos a ese proceso, ver sus cambios, cómo se va desarrollando. Además, también tratar de romper paradigmas, ¿no? Con el tema social, porque en mi caso soy papá, entonces, y papá de una niña, que es muy distinto a ser papá de un niño, porque el papá del varón es como más participativo en todas las actividades. En cambio, yo como papá de niña, uno de los retos que siempre he tenido es que mi hija tenga un círculo social activo. ¿Por qué? Porque típico que la mamá es la que está con los Que va niños, a las entonces fiestas, que se involucra vamos a en el tomarnos un colegio. café, vamos a tomarnos algo, y entonces, claro, siempre está como extraño de que las mamás inviten a un papá a tomarse un café para que los niños compartan. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los poquitos retos más significativos que he tenido durante la crianza, pero son cosas que se van trabajando en el proceso y vamos rompiendo ese paradigma, si Dios quiere, poco a poco, para que la visión cambie de lo que es esto. Arnaldo, como sabes, estamos hablando hoy de familias ensambladas y por eso te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de presentarle una novia a tu hija, una nueva pareja? Y si no es así, ¿cómo te preparas para esos primeros encuentros? Hasta el momento nunca le he presentado a nadie. Lo trabajo desde hace muchos años ya con mi hija. Ok. Siempre le he hablado de que papá en algún momento va a rehacer su vida, igual como lo ha hecho su mamá. Siempre la preparo con que papá necesita también una compañía de un adulto a su lado que lo ayude y lo acompañe durante todo el proceso de la vida. Y ella al principio, ¿sabes? Típico niña, me Se decía, pone pero celosa. ¿para qué? Si yo te quiero, yo te Claro. amo, me tienes a mí. Pero con la evolución y con el tiempo ella ha ido entendiendo de que tarde o temprano va a aparecer una persona en nuestras vidas. Sí soy muy cuidadoso, trato de conocer muy bien a la persona con la que esté saliendo antes de involucrar a mi hija en el proceso, porque ya viene de una separación. Entonces yo creo que involucrarla directamente en un proceso de relación de adultos, donde ella se haga partícipe y sepa que papá y mamá tienen algún tipo de, o papá y esta nueva persona tengan algún tipo de actitud que no es de amigos, va a interferir, si esa relación no se llega a solidificar, va a interferir en ella también, ¿no? Entonces ella lo va a sentir como una segunda Sí, ruptura, algo claro. pasó, otra vez hubo un abandono, mi papá otra vez está triste, está sufriendo y todo eso. ¿Qué le dices a esos padres que, como tú, están criando solos a sus hijos y quizás creen que no van a poder? Yo creo que criar es querer, simplemente. Es nacer con esas ganas de hacerlo. No existe excusa para decir yo no puedo, yo no tengo tiempo, es que yo trabajo, es que eso es el rol de la mamá, para nada. Yo creo que la crianza es un tema de amor, de querer hacer las cosas y de dejar un legado, porque al final lo que estás dejando en esos niños es tu legado a futuro. Ellos cuando crezcan y tú no estés ya físicamente acompañándolos, ellos van a recordar y ellos, la sociedad los va a ver a ellos y van a poder decir, tuvo una buena crianza o tuvo una mal crianza. Entonces, yo creo que lo que le diría a los padres es que confíen en ellos, que sepan que sí pueden hacerlo y que busquen ayuda. Nunca es fácil el tema de la crianza, pero siempre, hoy en día hay muchos mecanismos de ayuda, la tecnología está a la mano, la información está a un clic, entonces es excusa no querer ser partícipe totalmente dentro de la crianza de nuestros hijos.
Ya para finalizar, quiero que le cuentes a nuestros televidentes cómo nació el diario de un papá, en qué momento tú decides compartir con los otros primero tu historia y después además utilizar las redes sociales quizás para dar consejos. Ya has creado una comunidad muy grande. El diario de un papá nace hace 5 o 6 años ya aproximadamente. Primero lo vi como un tema de romper esa falsa creencia de que el papá solo es un proveedor de dinero y de estabilidad, sino que el papá se puede encargar de su hijo o de su hija desde el primer día de nacido. Lo único que el hombre no puede hacer es amamantar y dar a luz. Pero de resto, tú te puedes hacer cargo totalmente de la crianza de un hijo y de su seguridad y estabilidad emocional. Entonces, fue un proceso como de querer empezar a compartir mi historia, de que la gente supiera de que sí hay hombres criando solos, como es mi caso, y somos muchísimos. Lo que pasa es que hemos sido como que nos mantenemos muy bajo perfil, pero poco a poco puedes ir observando que cada día el hombre está más comprometido con la crianza y cada día hay muchos más hombres solos, porque no solo es el papá el que abandona, como se dice, sino también hay mamás que no están presentes, ya sea porque se separan de la relación o porque han fallecido o por las consecuencias que sea, migraron, todos estos temas, ¿no? Pero es un tema de querer aportar algo positivo al mundo y que la gente vea de que lo que queremos hacer lo podemos lograr si somos constantes, nos dedicamos a ellos y tenemos amor en lo que estamos haciendo. Gracias por acompañarnos esta mañana y por compartir con nosotros tu testimonio. Es momento de hacer una nueva pausa. Recuerde las redes sociales de Arnaldo Iaconelli, @eldiario de un papá. En la próxima parte me acompaña nuevamente la psicóloga psicóloga lista para responder algunas preguntas. Vamos a leerlas. El señor Sebastián nos escribe, ¿cómo evitar los celos entre hermanastros y equilibrar el cariño para todos? Sí, fíjate, eso yo creo que es un trabajo de los adultos, como dijimos en el set anterior, hay que tener un poco de paciencia, no hay que obligar, los afectos no se obligan, ¿ok? Sino que hay que saber cómo progresivamente hacer actividades que ellos puedan interactuar, puede interactuar toda la familia, toda la nueva familia, y allí en esas actividades como que generar un poco la conexión o el afecto que pueda haber entre estos dos niños. Tenemos el modelo de familia tradicional, mamá, papá e hijos, pero esto cada vez va cambiando. De hecho, el testimonio del señor Arnaldo, pues así lo evidencia. ¿Debemos hablar sobre estos temas en casa? ¿Debemos normalizar el tema de las familias ensambladas, de los padres o madres solteras? Sí, por supuesto. Como tú dices, cada vez es una realidad más común, ¿verdad? Las familias ensambladas como las familias monoparentales o las familias adoptivas. Y yo creo que es importante que en casa se hable con los niños y los adolescentes de esta posibilidad. Y ya para finalizar, ¿cómo se pueden establecer límites con estos niños que no son nuestros hijos? Porque si bien es cierto que no podemos llegar nosotros quizás como madrastras a imponer nuestro estilo de crianza, sino respetar, también es verdad que en algunos casos va a ser necesario pues establecer límites y de alguna manera pues presentarse como la autoridad frente a estos niños que no son nuestros hijos biológicos. Sí, fíjate, una familia ensamblada, podemos decir que en esa familia subsisten varios sistemas, que son la relación papá e hijos, la relación de este papá y estos hijos con la mamá biológica o el papá biológico que esté fuera de la relación y la unión de todos en la familia nueva o la familia ensamblada o reconstituida. Y entonces es allí donde la persona que está llegando como que nueva o la madrastra o el padrastro debe entender que sí, que evidentemente, como te dije anteriormente, puede por supuesto de alguna manera velar y contribuir con la crianza de estos niños, pero de manera más de acompañamiento que realmente ser una figura principal. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que se cumplan las normas y los límites de esta nueva familia? Porque cada familia tiene sus normas y sus límites. Bueno, que queden bien claros, ¿okay? Que sean claros para todos desde el principio. ¿Cuáles son las cosas en las que deben contribuir todos? ¿Cuáles son las cosas que se permiten y cuáles cosas no? ¿Y hasta dónde se debe llegar? Entonces yo creo que eso es importante. Mientras se tenga claro eso, el padrastro o madrastra va a poder ser un acompañante, pero no va a ser visto como alguien más bien que
pueda causar algún tipo de rechazo por ser la ley quien imponga las cosas, sino que sea una cosa que se vaya construyendo entre todos los miembros de la familia. ¿Okay? Y sobre todo cuando son adolescentes, que los adolescentes a veces por un tema de buscar su identidad, rechazan un poco a la figura que está representando en este momento la norma, que son los padres. Igualmente va a rechazar la madrastra o el padrastro si quiere imponer su norma. Entonces yo creo que es importante que eso sea un proceso que esté claro desde el principio para que no se sienta como que se está imponiendo. Okay. Durante todo el programa usted pues nos ha dado algunas sugerencias y consejos para que en el momento de que el adulto decida rehacer su vida, esto no sea traumático para el niño, respetar los tiempos, respetar el estilo de crianza, no imponer a esta nueva persona. Y todo eso pues es bastante provechoso para quienes nos ven, pero hay casos donde quizás el niño necesite una ayuda adicional, ir a terapia, por ejemplo. ¿Cuáles son esas señales que pueden indicarnos que nuestro hijo, después de salir de un divorcio, necesita ir a terapia? Sí, fíjate, una de las señales puede ser que el niño esté como retraído, ¿no? Como que busque más bien aislarse, esté callado, o tú veas que su comportamiento no es el normal o el esperado para ese momento, o que tú veas